España ha vivido una acelerada evolución cultural. Hace 40 años era un país monolítico y homogéneo, salido de una dictadura. La modernización y la inmigración desde los años 90 transformó nuestro país en una sociedad plural y tolerante, y en algunos casos un auténtico pionero en el reconocimiento de los derechos de algunas minorías como la homosexualidad. La visión que muchos españoles comparten de nuestro país es la de un lugar tolerante y abierto a la diversidad, una isla en medio de movimientos xenófobos crecientes durante la última década, a pesar de la crisis económica más dura conocida recientemente. ¿Pero es ese pluralismo y tolerancia tan real como decimos que es? ¿Es la discriminación y el racismo algo propio del pasado? ¿Cuál es la situación que se vive en otros países europeos comparado con nuestro país? We had this idea of, like, especially also in Europe, of multicultural, of like one united Europe, but it's just not that easy. And now at the moment, everyone is going back to more traditions, more national ideas. So I think there's also an increase in racism because if you want to have people from different countries together, you need to talk about it, you need to integrate them. But if you don't really do that, if you just kind of like segregate them in the same society, it's not working. Like start hate you because they thought you are from different country or you are just different, you are not from Poland, so they should hate you. They think like that because they are really close-minded. ¿Somos una auténtica excepción? ¿Existe una brecha entre lo que decimos ser y lo que desvelan nuestros actos y prejuicios? Que empezó a llegar mucho inmigrante latinoamericano, sobre todo ecuatorianos, o sea, con rasgos evidentes. Los marroquíes que ya estaban aquí, ya habían empezado a llegar en más afluencia. Y los intentos más claros de integración del pueblo gitano, yo creo que ya hicieron saltar todos los problemas que había aquí. Yo creo que España es un país con un potencial racista relativamente importante. Esto es lo que pretendemos desvelar y comprobar, si efectivamente nuestra región alcanza esos niveles de tolerancia y, sobre todo, si los fantasmas de la discriminación no pueden volver a hacer mella sobre nuestra sociedad tras una calma aparente. Muy poca gente se define hoy por hoy racista. La gente rehúye ese término por ser considerado políticamente incorrecto. Hay palabras tabú, como Hitler, el Ku Klux Klan, con los que nadie quiere sentirse relacionado. Pero muchos psicólogos sociales consideran que el racismo está vivo, disfrazado con ropajes democráticos. ¿Cómo se plasma este racismo hoy en día? La tarea no es sencilla. Estamos en sociedades donde el racismo pervive camuflado bajo la apariencia de una comunidad tolerante y donde ese término se evita porque queda fuera del lenguaje políticamente correcto. Por ejemplo, nosotros ahora podemos tener la sensación de que el racismo está emergiendo de nuevo. Por ejemplo, Donald Trump o Marine Le Pen, ¿no? El Frente Popular en Francia, o incluso en Polonia, también hay... Hay una sumergencia, ¿no? Para hacerlo así, de repente, bueno, voy a encomiar la palabra de repente, de partidos de derecha, de extrema derecha, en Holanda, por ejemplo, la gente que está llamando a expulsar a los inmigrantes, a los musulmanes sobre todo. Entonces hay una ola de islamofobia, de morofobia, para hacerlo así, ¿no? Respecto al moro. Y con Marruecos pues hay una sensación, yo creo que de gran superioridad, y eso provoca una reacción racista con bastante frecuencia. Y en principio no era una cuestión religiosa,
era una cuestión cultural, ¿no? De incomprensión. El racismo tiene un componente muy grande de incomprensión, ¿no? De falta de empatía, de falta de entender o de querer entender al otro. Y con el marroquí se ha agravado cuando ya hemos incorporado el componente religioso, que yo creo que es un componente que aparece ya en el siglo XXI. Hasta mediados del siglo XX, la distinción racial era cuestión medible por la pura biología. Los individuos pertenecían a la raza blanca, amarilla, negra o cualquier otra. Y ese era el distintivo discriminatorio favorito empleado por diversidad de gran parte de las sociedades occidentales. Contra lo que suele pensarse, el racismo no era cuestión de dictaduras o democracias, ni de izquierdas o de derechas. La democracia americana fue racista hasta los años 60. Gran Bretaña y Francia eran potencias coloniales basadas en la superioridad del hombre blanco. Hitler, en el fondo, sacó los colores de estos países. Después de la Segunda Guerra Mundial, las cosas no podían ser como antes. Y el mundo colonial y la superioridad del hombre blanco, como guía y protector de pueblos inferiores, se vino abajo. En ese momento es cuando un nuevo tipo de racismo toma impulso, en el que la raza deja de ser el elemento discriminatorio para dar paso a la identidad cultural. Es decir, la raza queda asociada a la práctica de una religión, de una nacionalidad, una lengua, unos hábitos culturales que crean el grupo discriminado. El llamado racismo moderno ha hecho su aparición. El señor X tiene en estima a su grupo. Es seguidor y promotor del club de baloncesto escolar. Quizás no lo sepa, pero este señor tiene muchas posibilidades de entender su grupo como éticamente superior frente al grupo contrario. Se centrará más en los defectos de su rival y menos en sus virtudes. Tenderá a achacar al valor de su equipo sus victorias y su capacidad como entrenador, y a factores externos sus derrotas, como una decisión arbitral o malas prácticas de su rival. Estamos desarrollando nuestro concepto de endogrupo, nuestros sesgos cognitivos. El concepto de nosotros frente a ellos está ya creado. De la misma forma que creamos grupos por nuestra pertenencia o no a un equipo o a una ciudad, también los tendemos a crear frente a otros elementos diferenciadores como la raza, una religión o una lengua. Es más, los estereotipamos y le damos una uniformidad que en realidad no tiene. En clase propusimos a los chicos que descubriéramos los estereotipos propios de nuestra ciudad. El problema es cuando nos encontramos con estereotipos de carácter negativo, cuando empezamos a hacer juicios peyorativos. Es decir, hay determinados calificativos que pueden significar por detrás prejuicios y que pueden significar actitudes de carácter discriminatorio. Es decir, el racismo está por detrás. Por ejemplo, con la pregunta sobre qué porcentaje de mujeres son infravaloradas por sus maridos en el campo musulmán, Pilar, ¿tú qué has puesto? Un 80%. Un 80%. ¿Por ahí? ¿90? ¿Por ahí, Felipe? 60. ¿Por ahí, Dani? 70. Un 80 también. Un 80 también. Ahora, frente a los españoles, ¿qué porcentaje de mujeres son infravaloradas por los españoles? ¿Por ahí, Clara? 50%. 40. 20, 40, ¿por allí? Un 20. Vale, es muy importante cuando hacemos esta escala de porcentajes y la escala de Likert de encontrar un punto de referencia. Es decir, si ponemos 80% a lo mejor los musulmanes infravaloran a las mujeres, no tiene mucha relevancia si no sabemos cómo nos valoramos a nosotros mismos. Como hemos visto que hay una diferencia muy grande de porcentajes, eso quiere decir que nosotros nos consideramos menos machistas que los marroquíes. Yo siempre vestido como quería, salió y entrado como quería, siempre con respeto, claro, a los derechos. O sea, se acaban mis derechos donde llega el derecho de otra persona. Hoy en día tú vas a Marruecos y puedes encontrar a muchas mujeres con el pelo al aire
o con camisetas cortas. Normal. ¿Qué quiere ser normal con vaquero y una camisa? ¿Entiendes? El análisis del estereotipo no basta. Los prejuicios generan conflictos en determinados casos. Nosotros frente a ellos. En un momento competitivo, de recursos escasos, el prejuicio está listo para estallar. La defensa de nuestra identidad se convierte en artillería pesada contra nuestros potenciales adversarios, sean reales o imaginarios. ¿Cree que las ayudas del gobierno a los inmigrantes son excesivas? Sí. No soy ni racista, ni antimusulmán, ni antiecuatoriano, ni nada, ¿no? Yo respeto siempre a todo el mundo. Claro, siempre que me respeten a mí, eso está claro. ¿Debería haber orden de prioridad entre españoles nativos y aquellos españoles de origen magrebí o hispano? Hombre, ahí sí. Mi niña no entró en las Josefinas porque se quedó a una plaza y entró una chinita antes que ella, y ella se quedó fuera. Todos, de alguna forma, ya lo iremos viendo, tenemos un pequeño racista dentro. Eso que no se nos olvide. Es evidente que un primer paso es despertar, reconocer que hay cosas que quizás no te gusten, pero que debes tolerar. Sobre todo, porque este es el detalle que te separa de los fanáticos y fundamentalistas que hoy rechazamos.